En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de otoño. El despacho de abogados Ruiz y Asociados se convirtió en un escenario de máscaras rotas. Yo, Sofía Mendoza, me sentaba en una silla de cuero rígida, sintiendo como el aire cargado de tinta y ambición me asfixiaba. No estaba allí por luto, aunque el dolor por mi abuelo Antonio me quemaba por dentro como un fuego lento. Estaba allí porque el silencio de su ausencia me obligaba a presenciar como los míos, mi propia sangre, devoraban su legado como lobos hambrientos. Mi tío Javier, el hijo único de mi abuelo, presidía la mesa con una falsa solemnidad, sus ojos calculadores recorriendo la habitación como si ya midiera el valor de cada alma presente. A su lado, mi primo Diego tecleaba en su móvil, con esa sonrisa arrogante de quien cree que el mundo le debe todo. Mis tías, murmullando entre sí con voces bajas y venenosas, fingían consolarse mutuamente, pero sus miradas brillaban con la codicia de quien espera un banquete. Entré en esa sala y me recibieron con lástima fingida, como si yo fuera la pobre huérfana de afectos. ¡Ay! Sofía. ¿Pobrecita?, dijo mi tía Carmen, tocándome el brazo con sus uñas pintadas de rojo sangre. Qué duro debe ser para ti. Siempre fuiste su ojito derecho. Pero esa palabra, ¿derecho?, era un puñal envuelto en seda, me recordaba que, aunque yo había compartido sus tardes de ajedrez en el patio, sus relatos de la guerra civil susurrados como secretos de Estado, ellos, la familia verdadera, se llevarían las migajas doradas. Para ellos, mis visitas a su casa en las afueras de la ciudad, esas horas perdidas en su biblioteca polvorienta, no eran amor, sino una inversión tonta, sin rendimientos en euros. El abogado, el señor Ruiz, un hombre cansado con ojos que habían visto demasiadas traiciones, entró finalmente. Su mirada se cruzó con la mía por un instante, y en ella vi un destello cómplice, como un guiño de mi abuelo desde el más allá. Se sentó, carraspeó y abrió el sobrelacrado. Estamos aquí para leer el testamento de don Antonio Pérez, anunció con voz seca, como el crujir de un pergamino antiguo. Leyó las disposiciones, a Javier. Las acciones mayoritarias de la empresa familiar de ingeniería hidráulica, fundada en los años de la posguerra, Samistías. Las propiedades en la Costa Brava y el piso en el centro de Madrid, a Diego. Un fondo fiduciario para perseguir un sueño digno. Si algún día lo encuentra. Cada palabra era un triunfo para ellos. Un nudo que se aflojaba en el aire, reemplazado por sonrisas satisfechas. Habían ganado. O eso creían. Al final, Ruiz me miró directamente. Y a mi querida nieta Sofía, la única que comprendió que los tesoros verdaderos no se gastan, sino que se descubren. La que compartió mi pasión por los enigmas, la historia y los secretos bien guardados. A ti te dejo el contenido del sobresellado marcado con la letra C. Sacó un sobre amarillento, sellado con cera roja, y lo deslizó hacia mí. Mis manos temblaban al romper el sello. Dentro, no había cheques ni títulos de propiedad. Solo una llave oxidada, pesada como un pecado olvidado. Y una tarjeta con un acertijo escrito en la caligrafía elegante de mi abuelo, donde el león vela por las palabras del sabio y mi primer fracaso se convirtió en mi mayor trofeo. Comienza tu camino, pues en mi final hallarás mi verdadero principio. El silencio estalló en una risa cruel de Diego. ¿Una llave vieja y un verso tonto? ¿Eso es todo? Javier soltó una carcajada grave,
Condescendiente. Venga. No seas duro. Es un gesto sentimental. Tu abuelo siempre fue un excéntrico. Carmen añadió. Con voz melosa, las memorias son su propio premio. ¿Verdad? ¿Querida? Rieron todos. Un coro de llenas satisfechas. Regodeándose en mi aparente desherencia. Me veían como la perdedora. La tonta que había invertido en afectos en vez de en astucia. Pero yo, mirando la llave y el acertijo, sentía una sonrisa secreta crecer en mi interior. No era resignación, era el comienzo de una venganza silenciosa. Urdida por mi abuelo desde la tumba. Ellos se habían traicionado a sí mismos con su codicia. Y ahora pagarían el precio de su ceguera. Salí del despacho al sol de Madrid. El bullicio de la Gran Vía ajeno a mi tormenta interior. Ellos se quedaron atrás. Planeando ventas y gastos. Dividiendo acciones como si fueran el botín de una guerra ganada. Yo apretaba la llave en mi puño. Su metal áspero como una promesa. No era el final, era el mapa a algo que ellos jamás comprenderían. El daño que me habían infligido con sus risas no era nuevo, años de menosprecios sutiles. De excluirme de las decisiones familiares porque yo era la sentimental. Mi abuelo lo había visto todo. En silencio. Y ahora su plan se desplegaba como una red invisible. Me senté en un banco del retiro. Bajo los árboles que susurraban como testigos mudos. La llave y el acertijo eran un diálogo con su fantasma. Donde el león vela por las palabras del sabio. Recordé su biblioteca. Un santuario de libros encuadernados en cuero. A los que llamaba sus sabios, Platón. Cervantes. Quevedo. Y su colección más preciada. Las primeras ediciones de Shakespeare. Flanqueadas por dos leones de bronce rugiendo en silencio. Mi primer fracaso se convirtió en mi mayor trofeo. Una tarde de lluvia. Mientras jugábamos al ajedrez. Me contó de su juventud, un ingeniero ambicioso cuya primera empresa. Un taller de válvulas hidráulicas en los años 60. Quebró por una mala sociedad. Perdió todo. Pero en el garaje. Entre ruinas. Inventó una válvula revolucionaria. La patentó. La licenció. Y ese fracaso generó una fortuna oculta. A veces hay que caer al abismo para encontrar el oro. Sofía, me dijo, con ojos brillantes. En mi final. Hallarás mi verdadero principio. El toque maestro, al final de la fila de tragedias shakespearianas. Escondido. Estaba el primer volumen de Enrique V. El principio, disfrazado de final. Ironía pura. Como él. No era un acertijo, era un testamento de amor. Un arma contra la traición familiar. Ellos veían chatarra, yo veía el camino a su verdadera herencia. El dolor de su pérdida se mezclaba con una rabia fría, ¿cómo habían podido ignorarlo? ¿Tratarlo como un viejo loco? Su silencio ante sus menosprecios había sido su armadura. Y ahora yo la heredaba. No fui a casa. Conduje directamente a su mansión en las afueras. Un caserón antiguo que ya tenía un cartel de "Se vende" clavado como una traición prematura. Aparqué lejos y entré con la llave que me dio en secreto años atrás. La casa estaba saqueada, cuadros desaparecidos. Muebles vacíos. Huellas de avaricia por doquier. Sentí una punzada de ira. Pero era combustible para mi propósito. En la biblioteca. El olor a tabaco y menta persistía. Un abrazo espectral. Los leones seguían allí. Guardianes fieles. Toqué sus melenas de bronce y escané los libros. Al final de la fila.
Enrique V. Parte 1. Pesaba más de lo normal. Lo abrí en su escritorio, páginas reales al principio. Luego un hueco tallado. Un libro caja fuerte. La llave oxidada encajó en un ojo invisible en la encuadernación. Un clic seco. Y se abrió. Pero no estaba la patente. Solo otra llave. De latón pulido. Y una nota: el primer regalo que construí para ti, guarda el último que te daré. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Recordé mi 10º cumpleaños, no un paquete envuelto, sino una caja de rompecabezas de madera tallada, con leones y estrellas. Un prodigio de su ingenio. La hice para ti. Porque solo tú tienes la mente para abrirla. Dijo. Tardé una semana en resolverla. Dentro. Una nota: el premio no está en la caja, sino en que la abriste. Esa caja estaba en mi apartamento. En la repisa. Él sabía que saquearían la casa. Así que ocultó el tesoro en un recuerdo. Inaccesible para los traidores. Salí de la casa con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Ellos festejaban su botín falso, yo iba a desenterrar el verdadero. El precio de su traición se acercaba. Y el mío, el aislamiento. El silencio ante sus burlas se convertía en poder. Llegué a mi piso en Chamberí. El tráfico de Madrid un borrón de impaciencia. No corrí, preparé un té. Ritual para calmar la tormenta interna. Tomé la caja de la repisa. Su madera suave como un viejo amigo. Recordé la niña que fui. Frustrada y triunfante. Deslicé paneles. Giré estrellas. Presioné botones. La tapa se abrió, la nota antigua. Pero ahora. Adulta. Palpé el fondo falso. Cedió. Revelando un ojo de cerradura. La llave de latón encajó. Clics suaves. Y un cajón secreto se deslizó. Dentro, la patente original de 1968 de la válvula Pérez. Libretas de cuero con registros de licencias e inversiones secretas. Una fortuna paralela. Construida en silencio. Lejos de la empresa familiar. Y un sobre: mi querida Sofía. La carta: si lees esto, has ganado nuestro último juego. Estoy orgulloso. Tu familia ve precios, no valor. Por esto, te dejo mi legado verdadero: la patente. Las libretas. El portafolio inmenso. Ellos heredaron mi negocio, tú. Mi mente. Vive con sabiduría. Todo mi amor. Abuelo. Lloré en el suelo. No por pena, sino por un amor que ardía como una hoguera. No era el dinero, era su validación. Su venganza contra los que lo traicionaron con su indiferencia. Al día siguiente. Ruiz vino. Vio todo y murmuró: Antonio. Viejo zorro. Llamó a Javier desde mi salón. Oí la rabia. Las acusaciones. El silencio horrorizado. Habían reído de mi llave, ahora perdían todo. Pero el precio para mí era alto: la familia rota. El peso de un secreto que me aislaba. La venganza no era dulce, era un eco amargo de daños no sanados. Mi abuelo me había dado todo. Pero también la carga de saber que el amor verdadero cuesta silencio. Y la traición. Un precio eterno.